Se trata en este pasaje de descubrir cómo será la vida en el más allá, si hay posibilidad de que uno y otro dialoguen desde el cielo hacia el infierno y también del infierno hacia el cielo. Jesús aborda ese tema en la parábola de este día. La serie es Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a Lucas 16, 19 al 31 y el Salmo 49, 16 al 20. Se trata de la meditación número 90. Ya estamos en la 90. Yo soy Rafael Pola y hoy es el día 16 de mayo. Todos sean muy bienvenidos. Parte de las dudas de los especialistas es determinar si este texto se trata de una historia, si el texto se trata de otra parábola o se trata simplemente de una ilustración. Parece que en ello hay algunas diferencias importantes para comprender lo que Jesús nos enseña en este texto. Pero el título que hemos puesto a esta meditación ya nos ayuda a tratar de comunicar cómo entendemos, cómo entiendo yo este texto bíblico. Espero que sea de edificación también para cada uno de ustedes. Como siempre hacemos, pues vamos a empezar leyendo el texto de Lucas 16, en este caso 19 al 31. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. Vean, la expresión mismo nos da un sentido de una historia a contar, como que fuese una narrativa, no un dato verificable en la realidad. Hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre, llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas, los dos extremos más radicales. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico, y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Como es usual, también la narración echa mano de un recurso de la exageración, sentando a Lázaro junto a Abraham y al rico en un lugar de muchísimo sufrimiento. Continuamos en el verso 24. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordene a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: Tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que la Biblia dice, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Como pueden ver, este texto nos da para mucho. Muchas preguntas se abren,
muchas polémicas también se sostienen y quedan bajo la lupa del interés que a veces se convierte incluso en todo una actitud de morbo para tratar de rascar cosas en el texto de esta ocasión. Pero, ¿qué nos dicen los especialistas sobre este pasaje? Echemos mano de los estudiosos y eruditos. En general, hay un cierto consenso de que esta parábola, esta historia, no se trata de una explicación literal del más allá. Así que no debemos buscar en el texto una descripción de lo que es la vida en el cielo o en el infierno. Más bien, es un recurso también que usa Jesús para poder comunicar una enseñanza a su auditorio, hecha a mano de una historia en la que se incluyen imágenes usuales en el pensamiento judío de su época, lo que hoy se llama la apocalíptica judía, que era muy floreciente en el tiempo de Jesús, pero también las ideas del imperio grecorromano sobre el Hades, y esto lo usa como una forma de acercarse con su audiencia y comunicarse mediante un vehículo narrativo. No debemos de construir aquí una doctrina sobre el estado posterior a que los seres humanos llegan después de la muerte. No debemos crear aquí una enseñanza doctrinal, teológica, respecto al lugar de destino después de la muerte, basados en este pasaje, porque su propósito no es justamente ese. Entonces, veamos de qué se trata. El eje central del texto tiene que ver con el contraste de dos estilos de vida, y ha quedado muy claro. La opulencia extrema del rico y la miseria extrema de Lázaro, conjuntada con una terrible enfermedad que lo hacía impuro ceremonialmente. También encontramos aquí la forma usual de Jesús de comunicar el mensaje del reino, invirtiendo lo que en la sociedad se encuentra. El rico, el rico anónimo, representa aquí la indiferencia ante el sufrimiento visible. El punto no es que la Biblia exalte la pobreza y la ponga como la puerta de entrada al reino, como que el pobre tiene ya asegurado su lugar en el paraíso por el hecho de ser pobre. Tampoco se descalifica la riqueza por ser ricos, sino lo que se está señalando aquí es que la riqueza que ciega, que hace a la gente no percibir la necesidad de su entorno, es una puerta que cierra porque enceguece la visión de el rico respecto a la condición en la que se encuentra Lázaro. La riqueza pone sobre nuestros ojos una venda para no mirar. Y no solamente es una ceguera económica y social, es también una ceguera espiritual. ¿Hay pobres ciegos espiritualmente? Por supuesto. Pero la historia enfatiza que muchas veces se encubre una condición de precariedad espiritual echando mano de una condición de riqueza material. La ironía del texto es muy claro, otro recurso extraordinario que usa Jesús. El único personaje con nombre en todas las parábolas de Jesús es este pobre llamado Lázaro. Y tú y yo sabemos muy bien la importancia que para el pueblo hebreo tenía el hecho de tener un nombre. Lo que hace Jesús es invertir, como suele hacer en muchos casos de sus enseñanzas. Invierte los códigos de honor del mundo antiguo con un gesto narrativo deliberado. El honor del nombre le corresponde al indigente. El clímax, y creo que ese es también clave, y los eruditos coinciden, y yo también sumo mi opinión en el mismo sentido. El clímax, perdón, del texto es el verso 31. La pregunta
que la parábola deja abierta no es ¿qué hay después de la muerte?, sino ¿por qué no basta con la escritura? Esa es la pregunta clave. Y en adicción a esto, también Jesús señala que si hubiese incluso alguien que se levanta de los muertos, la gente no va a creer en el mensaje del Evangelio. Pasó con el gran amigo de Jesús, que también vio la muerte y la resurrección, pero no suscitó eso una respuesta de fe muy abundante en su entorno. Y algunos piensan que incluso Jesús está aquí advirtiendo respecto a su propia resurrección y la incredulidad que la gente tendrá respecto a la misma. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda en un solo trazo varias cosas. Y aquí extraemos las enseñanzas para nosotros el día de hoy. Por eso la meditación se llama Jesús y el presente, el hoy desde el mañana. La perspectiva de Jesús respecto a la vida después de la muerte tiene un significado para nuestra vida presente. Lo primero que señala es que hay que tener cuidado de caer en la indiferencia, que es una forma de ceguera moral. Está viviendo a la puerta del rico Lázaro y encuentra una actitud de absoluta indiferencia. Nos recuerda que Dios honra a quienes el mundo ignora y que hay un llamado urgente al arrepentimiento y es el mensaje del Evangelio y que para ello la Iglesia cuenta con el único recurso realmente y que no se puede sustituir, que es la Escritura. ¿No les basta? Pregunta el maestro con la Biblia. Tenemos que mandar a que un hombre resucite para que crean y ni aún así creerían. La Biblia es la palabra de Dios y nos llama a responderle a Él y no esperar señales extraordinarias para responderle al Señor. También esta historia nos recuerda que tenemos un compromiso fraterno con las personas que están con carencias y con pobreza y con enfermedades, y que debemos de evitar caer en el autoengaño espiritual que no transforme el corazón, que muestra que el corazón sigue siendo absolutamente duro e indiferente ante la condición de las demás personas. En conjunto, estas enseñanzas de la parábola tan importante como hemos podido observar, nos confrontan con la verdad de que la fe auténtica, la verdadera fe, se demuestra en cómo tratamos al prójimo. Es la mejor teología. La teología que le llamamos hace ya algunos días, la teología de la hospitalidad, de la compasión. Esa es la fe que hay que defender a costa de todo, porque solemos olvidarnos que el fondo del reino no es una forma de creer con un sistema de creencias o doctrinas, valiosas sin duda, pero lo que realmente es el corazón del Evangelio es un nuevo estilo de vida. Y en él se incluye cómo tratamos al prójimo y cómo respondemos a la palabra que ya hemos recibido. Porque como anticipa muy bien la parábola, ni siquiera un resucitado convencerá a quien no quiere escuchar. Así que pongamos pies en acción y como dice la palabra, cuando vayas a la casa del Señor tu Dios, acércate más para oír la palabra. ¿Qué dice respecto a esta enseñanza el Salmo 49, 16 al 20? Leemos el pasaje. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan. En sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba.
En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. Hay un pensador teólogo del Nuevo Testamento llamado John R. Donahue. Él dijo lo siguiente respecto a este pasaje del Evangelio. El rico es condenado no porque sea rico, sino porque nunca vio a Lázaro en su puerta. La primera vez que lo ve es desde el Hades. El texto es amargamente irónico. Les agradezco que no se olviden de orar por un servidor en la batalla contra la gripa. Ahí vamos, creo que vamos teniendo una buena salida para estar listos el próximo domingo para proclamar el mensaje del Evangelio. Espero que hoy sábado tengan un tiempo para poder meditar con calma, reflexionar en lo que hemos estudiado durante toda la semana, tal vez repasar alguna meditación, volver a los textos bíblicos, tener una visión panorámica de Jesús, que ha sido en esa semana de manera predominante la enseñanza sobre el reino. Y nunca hemos de exagerar, no es posible, si señalamos la importancia suprema que tiene el reino de Dios en la enseñanza de Jesús y en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, y debe ser también característica sobresaliente en nuestro propio ministerio. Este próximo domingo continuamos con nuestra serie de predicaciones, también se llama Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, pero también complementamos la parte del culto con la parte de enseñanza. Estuvimos estudiando el domingo pasado acerca de un tema de gran importancia y que vamos en esta ocasión a continuar, pero profundizando un poquito en algo de lo que comenzamos a estudiar y que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, con el ministerio y el sacerdocio de todos los santos, que es la doctrina que va unida al ministerio. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes, pero ¿con qué servimos? Con dones. Así que yo voy a hacer un pequeño paréntesis este domingo para que con mayor detalle revisemos el tema clave de los dones espirituales. Así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga muy, muy ricamente. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes, si el Señor nos presta vida.